Sigue la lectura del Mahabharat, primera parte, segundo capítulo titulado Maldición y bendición de Pandu. A pesar de que Pandu poseía todas las opulencias materiales, estaba por naturaleza desinteresado en el placer sensual. Tras disfrutar con sus dos esposas un breve tiempo, su mente regresó a asuntos más importantes. Aunque los reyes de la dinastía Kuru fueron durante muchos miles de años los emperadores del globo y se encargaron de mantener los códigos religiosos, su dominio sobre los demás reyes había empezado a flaquear tras la muerte de Shantanu y sus dos hijos. Algunos de los reyes se habían mostrado arrogantes, saliendo de sus fronteras y enfrentándose a reyes más débiles. Pandu se sintió obligado a entrar en acción. Presentándose ante Bhishma, le dijo: «Mi señor, la grandeza de nuestra dinastía se ve menoscabada. El mundo se aparta de la vía de la justicia establecida por nuestros ancestros. Crece la irreligión. Considero mi deber a nuestra noble casa y en verdad al Señor Supremo salir y detener a los ofensores». Bhishma sonrió. Aquí estaba un digno representante del gran Bharat que diera nombre a la tierra. Respondió: «Tus deseos corresponden a nuestro linaje y son loables en todos los sentidos. Pide bendiciones a los brahmanes y sal al frente de un ejército. Que la victoria te asista». Pandu se apresuró en reunir una vasta fuerza compuesta de infantería, caballería, elefantes y cuadrigas. Al abandonar Hastinapur parecía el rey de los dioses rodeado de su ejército celestial. Pandu se dirigió al este y derrotó al rey de los Dasarjas, que era contrario al gobierno de Hastinapur. Luego se dirigió al sur, hacia Magadha, donde el poderoso rey Dirga asediaba múltiples países vecinos. Pandu atacó al orgulloso rey en su capital, Rajgriha, y lo mató. Posteriormente, Pandu subyugó a otros belicosos reyes. Recorrió el globo como si de un incendio se tratara y las resplandecientes llamas fueran sus flechas de largo alcance y el esplendor de sus armas. A medida que se propagaba su fama, los monarcas se le sometían sin resistencia. Pronto todo el mundo lo reconoció como el gobernante más poderoso de la tierra. Se inclinaban ante él con las palmas unidas y le ofrecían toda clase de tributos. Tras una campaña de un año de duración, Pandu regresó a su capital con las riquezas que había obtenido. Todos los Kurus, con Bhishma a la cabeza, salieron a recibirlo. Contemplaron con deleite la caravana de elefantes, bueyes, camellos, caballos y cuadrigas abarrotados de riquezas y prolongándose hasta donde la vista alcanzaba. Pandu regaló a los mayores Kuru piedras preciosas, perlas, coral, oro y plata a montones, junto con millones de vacas, caballos y otros animales. Les mostró numerosas mantas, alfombras y pieles lujosas del inusual ciervo renku negro. Pandu se postró a los pies de Bhishma y le ofreció todas estas riquezas. Y Bhishma, lacrimoso, abrazó al joven rey. Los dos hombres, rodeados de brahmanes, declamando plegarias y bendiciones, montaron en una cuadriga dorada y se dirigieron al palacio real, precedidos por una fanfarria de trompetas, caracolas y tambores. Pandu se aseguró de que sus dos hermanos recibieran muchas riquezas. Él no estaba demasiado interesado en las riquezas, pues le atraían más los bosques y las llanuras que la lujosa vida palaciega. Adoraba montar en su corcel y cabalgar, participando en prolongadas expediciones de caza. Unos meses después de su regreso a Hastinapur, decidió fijar su residencia permanente en un bosque, entre las cumbres de los Himalaya. Acompañado de sus dos esposas, abandonó su magnífico palacio
y se estableció en una sencilla morada en la ladera de las montañas. Los habitantes del lugar podían ver al rey recorriendo los bosques con sus esposas. Guarnecido en su hermosa y resplandeciente armadura y provisto de arcos y espadas, parecía un dios deambulando por la tierra. Dhritarashtra oficiaba como rey en Hastinapur, en nombre de su hermano menor. Siguiendo sus instrucciones, los habitantes de los bosques proporcionaban a Pandu todo lo necesario para su placer. Pandu había dominado los sentidos. Por consiguiente, aunque aceptaba elegantemente sus regalos, seguía viviendo con sencillez. Un día Pandu salió de caza. Descubrió un par de ciervos adultos apareándose, los cuales se sobresaltaron al ver al rey, pero éste les disparó velozmente 5 raudas flechas. Cuando las flechas adornadas con plumas doradas alcanzaron al macho, éste se derrumbó, llorando. Para sorpresa del rey, el ciervo moribundo se puso a hablar con voz doliente. ¡Oh, qué vergonzoso! Ni los hombres más degradados, esclavos de sus sentidos, se hubieran comportado de una manera tan cruel. El juicio de nadie debería prevalecer frente a los mandamientos de las Escrituras. ¿Cómo, pues, has obrado tú, rey y descendiente de la noble raza Bharat, de una forma tan infame, tan contraria a los mandamientos védicos? Pandu permaneció de pie ante el ciervo, que lloraba amargamente, y replicó: Como rey tengo el deber de cazar. He de controlar los bosques de modo que sean seguros para los rishis. Al mismo tiempo, eso me ofrece la oportunidad de practicar el arte real del armamento, pues incluso en el pasado los grandes sabios mataban venados en el bosque ofreciéndolos en sacrificio. Oh ciervo, ¿por qué pues me lo reprochas? El ciervo replicó que no condenaba al rey por herirlo, sino por no tomar en consideración el hecho de que se estaba apareando. El animal le dijo entonces a Pandu que era un rishi, llamado Kindama. Había asumido la forma de un ciervo para aparearse con su esposa en el bosque. El rishi no tenía habitación y no podía unirse a su esposa en público en forma humana. Por lo tanto, se había transformado, y también a su esposa, en ciervo. El rey lo había herido en el momento en que estaba a punto de engendrar un hijo en el vientre de su esposa. Kindama continuó: Ninguna criatura debería sufrir ataque alguno en el momento de la relación sexual. Tu acto fue cruel y pecaminoso y será el responsable de llevarte al infierno. Es especialmente reprochable el hecho de que seas rey, siendo tu obligación castigar al malvado y proteger los principios de la religión. Pandu contempló a Kindama en atónito silencio. El sabio se había expresado correctamente. Indudablemente fue un pecado el haber disparado al ciervo mientras se apareaba. ¿Cómo había permitido que la pasión lo poseyera de tal modo? ¿Y qué resultado habría de matar un rishi? Esto era una calamidad. El rey bajó la vista, sumido en la vergüenza y el arrepentimiento. Al ver el abatimiento de Pandu, Kindama dijo: No temas el pecado de matar un brahman, pues no estabas al tanto de mi verdadera identidad. Pero como me mataste mientras gozaba del placer, tú también encontrarás la muerte en la misma situación. El rishi deseaba liberar a Pandu de su pecado. Al maldecirlo, Kindama sabía que Pandu recibiría de inmediato la reacción de su mala acción y así no tendría que sufrir tras la muerte. Esforzándose por hablar mientras la vida se le escapaba, Kindama pronunció la terrible maldición. La próxima vez que acudas a tu esposa llevado por el deseo, caerás muerto de inmediato. Oh rey, de la misma manera en que me hundí en el dolor cuando más feliz era, tú también encontrarás el sufrimiento en esa misma situación. En aquel momento murió el ciervo. Pandu permaneció quieto unos instantes, incapaz de moverse. Mientras contemplaba el cuerpo muerto del ciervo, lágrimas candentes le surcaron el rostro. Haciendo de tripas corazón, regresó a su cabaña.
De inmediato narró a sus esposas lo acaecido. Afligido por la pena, el rey lloró, acompañado por sus dos reinas. Se condenó una y otra vez. Sosteniéndose la cabeza y lamentándose, Pando explicó, la voz sumida en la angustia: «He oído que mi padre, aunque hijo de un hombre virtuoso, fue esclavo de la lujuria y murió debido a ello. Al ser engendrado en la esposa de un rey lujurioso, a mí también me ha afectado esa lujuria. Me he convertido en alguien adicto al pecado. Mi vida se malgasta inútilmente matando criaturas inocentes. Los dioses me han maldecido y he sido abandonado». Pandu tomó la decisión de llevar una vida dedicada a la austeridad. Declaró que a partir de ese día tomaría el voto de celibato, igual que hizo Bhishma. Buscaría la salvación renunciando a cualquier placer sexual, el gran impedimento para la comprensión espiritual. Pandu les anunció a sus horrorizadas esposas: «Me afeitaré el cráneo y cubriré mi cuerpo de polvo. La pena o la alegría no me parecerán diferentes. Renunciaré por completo a la ira y me dedicaré al bien de todas las criaturas. No aceptaré regalos y obtendré mis alimentos mendigando. De ese modo trascenderé las dualidades de este mundo y me elevaré a las regiones más elevadas, donde reside el Señor». El rey pidió a sus esposas que regresaran a la capital e informaran a sus mayores del giro en los acontecimientos. Deberían gratificar a los brahmanes en su nombre, entregándoles muchas riquezas. Por su parte, se retiraría de inmediato en la selva y abandonaría para siempre la sociedad. Kunti y Madri estaban desgarradas por el dolor. No podían enfrentar la perspectiva de la separación de su marido. Lastimosamente suplicaron que les permitiera acompañarlo en su decisión. Ambas reinas estaban dispuestas a aceptar las austeridades que él aceptara. En nombre de las dos, Kunti dijo: «Aceptemos juntos la orden de Vanaprastha, retiro en el bosque. Seremos felices practicando contigo el ascetismo. Si nos abandonas hoy, no viviremos mucho más». Al comprobar su angustia, Pandu cedió, aunque dejó claro que estaba dispuesto a llevar a cabo las austeridades más estrictas. Las esposas no se desalentaron. Lo único que deseaban era estar con él, allí donde fuera. Pandu decidió embarcarse en su vida ascética de inmediato. No regresaría a la ciudad. Se despojó de sus ornamentos reales y los regaló, junto con sus riquezas, a los brahmanes del bosque. Luego informó a sus asistentes: «Regresad a Hastinapur e informad a Bhishma de todo lo ocurrido». Los asistentes reales, acompañados por los brahmanes, salieron apenados hacia Hastinapur. Los ciudadanos se lamentaron en voz alta cuando se enteraron de la mala suerte de Pandu. Dhritarashtra se sintió especialmente afligido. Al pensar en que Pandu iba a vivir de manera tan austera en el bosque, ya no era capaz de deleitarse en el placer de las comodidades de su lecho, sirvientes y opulencias reales. No cesaba de llorar pensando en Pandu. Cuando los asistentes partieron, Pandu se adentró en el bosque en compañía de sus esposas. Caminaron sin detenerse en dirección norte durante muchos días y por fin llegaron a Satasrota, la montaña de los 100 picos. Allí el rey construyó una cabaña de madera y empezó a consagrarse a sus severas penitencias. Muchos rishis, siddhas y charanas habitaban la región y Pandu pronto se hizo amigo de todos gracias a sus cualidades de humildad, autocontrol y devoción a sus mayores y a Dios. Frecuentemente visitaban su choza para hablar con él. Con la mente centrada únicamente en la salvación, Pandu vivía de manera muy sencilla en Satasrota. Solo comía frutas y raíces y bebía el agua clara de las fuentes de la montaña. Sus dos esposas aceptaron los mismos votos que él había tomado y de ese modo los tres vivieron felizmente en la montaña como celestiales descendidos de las regiones superiores. Con el paso de los días, Pandu reflexionó sobre su situación. Un día habló con los rishis, revelando sus temores. «Oh extraordinariamente sabios, he oído que un hombre sin hijos no puede entrar en los cielos.
Procreando hijos es como se paga la deuda a los ancestros. Si muero sin descendientes, mis antepasados perecerán, pues las ofrendas de Shraddha cesarán. Estoy pues lleno de temores, pues no puedo engendrar hijos. Pandu suspiró ansioso. A menudo celebraba la ceremonia Shraddha para beneficio de sus ancestros muertos. Los Vedas afirman que dichas ofrendas de alimentos dirigidas a los dioses, en su nombre, garantizan su continuada felicidad en el cielo. El monarca estaba preocupado. ¿Qué sucedería cuando él muriera? ¿Quién continuaría las ofrendas a sus antepasados y también a él mismo? Unió ambas palmas en señal de súplica. Grandes sabios, ved mi aflicción y sed misericordiosos. Suplico que engendréis hijos en mis esposas, lo mismo que Vyasadeva hizo, para que yo y mis hermanos naciéramos. Sonriendo, uno de los rishis replicó: gracias a nuestros poderes ascéticos, hemos percibido que tú tendrás indudablemente hijos similares a los mismos dioses. ¿En verdad tu progenie cumplirá los propósitos de los celestiales? Todo eso lo vemos con claridad. Por lo tanto, debes obrar de tal manera que puedas tener hijos. Consulta primero con tus esposas y luego decide lo que deba hacerse. Pandu reflexionó en las palabras de los rishis. Parecía que los sabios estaban de acuerdo con su decisión. Fue a hablar con Kunti en privado. Oh dama de dulces sonrisas, deseo descendencia, pero debido a mi comportamiento perverso perdí el poder de procrear. En tales casos las escrituras permiten que algún hombre digno engendre hijos en mi lugar. Por favor, obrando en consecuencia, acepta a otro y concibe un hijo para mí. Pandu añadió que incluso él y sus hermanos fueron concebidos de ese modo. En consecuencia, Kunti podría aceptar a un brahman capacitado que fuera superior a él y así tener un hijo. A la noble Kunti no le agradó la sugerencia de Pandu. Agachó la cabeza y respondió en voz baja: oh, virtuoso, por favor no me pidas eso. Soy tu esposa legítima, dedicada totalmente a ti, y desde luego no aceptaré el abrazo de nadie, ni tan siquiera en mi imaginación. Oh rey, abrázame y tengamos hijos. Ascenderé a los cielos contigo. ¿Quién hay superior a ti? Kunti le narró a su esposo una historia que había oído. Una vez un rey murió sin descendencia. Su doliente esposa se abrazó al cuerpo sin vida y gracias a la intervención de los dioses tuvo hijos. 3 hijos capacitados nacieron de su unión con el marido muerto. Kunti le pidió a Pandu que imitara a aquel rey. Pandu sacudió la cabeza. No poseo tales poderes. Nuestro único recurso son los rishis. Uno de esos grandes sabios debería concebir contigo. No veo otro remedio. El rey le aseguró que dicho acto no estaba manchado por pecado alguno. Era su responsabilidad. Como se lo estaba pidiendo en calidad de esposo, ella no debería dudar y cumplir su solicitud. Pandu trató de convencer a su esposa de muchas maneras. Finalmente, viendo Kunti la determinación de su marido, le dijo: te voy a contar la bendición que recibí siendo doncella, pues puede ser una buena salida. Cuando era joven en casa de mi padre, éste solía emplearme sirviendo a los invitados. Un día llegó el poderoso místico, Durvasa. Gracias a mi servicio y atención constante a sus necesidades, se sintió muy complacido conmigo. Cuando se marchaba me llamó aparte y me dijo: gentil doncella, voy a conferirte una bendición. Escucha este mantra que voy a recitar. Este mantra, cuando lo pronuncies, convocará al celestial que hayas elegido. Les guste o no, se verán obligados a hacer tu voluntad. Kunti ya había experimentado el poder del mantra. Tan pronto como pronunció la primera vez el mantra, pensó en Surya, y la resplandeciente deidad se le apareció. Entonces concibió un hijo. Kunti sabía, pues, que podía convocar a otros dioses para tener más hijos. No quería revelar el secreto, pues no deseaba unirse ni tan siquiera con un dios en vez de su esposo. Pero se trataba de una emergencia.
Daba la impresión de que había llegado el momento de hacer un buen uso del mantra de Durvasa. Pandu, que no sabía nada de la bendición, se llenó de contento al oír las palabras de Kunti. Sin duda se trataba de la voluntad del Señor. Tener hijos de los dioses era muy superior a tener hijos de hombres terrenales. Kunti le preguntó a su marido qué deidades debía convocar. Pandu lo pensó unos momentos y le respondió a su esposa: «Oh, hermosa dama, llama al gran Dharma, el Dios de la justicia. Nunca nos manchará con pecado y su hijo estará indudablemente capacitado en todos los ámbitos». Kunti asintió a la petición de Pandu. Se sentó a meditar y pensó en Dharma, al tiempo que recitaba el mantra que Durvasa le diera. En unos segundos se presentó la deidad montado en una resplandeciente cuadriga. Brillando como el sol, sonrió y le dijo a Kunti: «¿Qué puedo hacer por ti?». Sobrecogida por el resplandor del dios, Kunti replicó con voz temblorosa: «Deseo un hijo de su ilustrísima». Dharma se unió inmediatamente a ella en su forma espiritual y desapareció. Kunti concebió y, a su debido tiempo, dio a luz. Durante el 8º mes del año, al mediodía, un día de luna llena, bajo la ascendencia de la favorable estrella Jesta, engendró un esplendoroso hijo. Tan pronto como nació, tronó una voz celestial desde los cielos: «Este hijo será el mejor y más virtuoso de los hombres. Estará dedicado a la verdad, será enormemente poderoso y será famoso en los 3 mundos. Con el nombre de Yudhishthir, este niño regirá la tierra». Pandu estaba entusiasmado. Después de todo, los dioses no lo habían abandonado. He aquí un niño digno de su gran dinastía. Ya no tenía por qué estar ansioso. Entonces se puso a reflexionar en la situación. Se dio cuenta de que gracias a la bendición de Durvasa, Kunti podía tener más hijos poderosos, hijos de los mismos dioses que se encargaran del bienestar de los Kuru y se convirtieran en los grandes dirigentes del mundo. Pandu volvió a parlamentar con su esposa un año después del nacimiento de Yudhishthira y le pidió: «Los sabios afirman que un dirigente debe poseer fuerza además de moralidad. Por lo tanto, invoca por favor al rey del viento, Vayu, el más fuerte de los dioses. Por su gracia obtendremos un hijo que sea el hombre más fuerte de la tierra». Kunti unió las palmas e inclinó la cabeza asintiendo. Volvió a sentarse meditando, convocando esta vez a Vayu. En unos segundos apareció el dios, montado sobre un inmenso ciervo. Con una voz que semejaba a los truenos, el resplandeciente dios preguntó sonriendo: «Oh, Kunti, ¿qué deseas de mí?». Kunti estaba avergonzada y respondió: «Oh, el mejor de entre los celestiales, dame por favor un hijo que posea una fuerza corporal inmensa, capaz de poner de rodillas el orgullo de todos». El dios estuvo de acuerdo y mediante sus poderes yógicos se acercó a Kunti y engendró un hijo en su seno. Cuando nació el hijo de Vayu, de nuevo sonó una voz desde los cielos que decía: «Este niño será el mejor de todos los dotados de fuerza y poder». Pandu y Kunti estuvieron aún más dichosos al ver su segundo hijo, a quien llamaron Bhima. En compañía de Madri y los rishis y siddhas, criaron afectuosamente a sus hijos en los remotos y encantadores bosques de las laderas montañosas. Pasados unos meses tras el nacimiento de Bhima, Kunti estaba sentada al borde de un talud montañoso con Bhima dormido en su regazo. De pronto, rugió un tigre cerca de donde se encontraba. Saltó, asustada, y el niño resbaló de su regazo y cayó rodando por el borde del barranco. Conmocionado, Pandu bajó rápidamente al cauce. Cuando llegó al fondo vio al niño ileso, en medio de un montón de fragmentos de roca. El niño se había caído sobre una enorme roca y la había hecho añicos. Sin salir de su asombro, Pandu levantó al niño cuidadosamente y se lo devolvió a Kunti. Incluso con 2 hijos, Pandu no dejaba de pensar en el futuro de la dinastía. Pensaba: «El éxito en este mundo depende del esfuerzo, y sin embargo el esfuerzo se encuentra subordinado al destino, y ese mismo destino se halla bajo el control del Señor Supremo. ¿Cómo pues puedo obtener un hijo
que sea el mejor de entre todos los devotos del Señor. Pandu pensó en Indra, el rey de los dioses y famoso devoto del Señor. Indra realizó en otro tiempo 1000 sacrificios para el placer del Señor Vishnu y poseía una fuerza, poder y gloria inconmensurables. De él nacería indudablemente un hijo que sería superior al resto. Pandu consultó con los rishis, que le aconsejaron que él y Kunti realizaran un voto ascético de 1 año de duración para complacer a Indra. Finalizado el período, Kunti convocaría al dios con su mantra. El monarca y su esposa aceptaron el voto de permanecer de pie sobre una sola pierna desde el amanecer hasta la puesta del sol sin comer ni beber. Mantuvieron las mentes absortas, meditando y orando durante todo 1 año con el objetivo de satisfacer a Indra. Transcurrido el año, Indra le habló a Pandu mientras éste meditaba. Oh rey, me has satisfecho. Te daré un hijo que protegerá la religión y castigará a los malvados. Será la felicidad de sus amigos y familiares y matará a sus enemigos. En verdad, este niño llegará a convertirse en el mejor de los hombres. En cumplimiento de la petición de Pandu, Kunti volvió a cantar su mantra. Indra advino de inmediato. El resplandor de su piel iluminaba toda la región. Gracias al poder del Indra de 1000 ojos, Kunti concibió y llegada la hora nació un niño de tez oscura. Por tercera vez volvió a oírse la voz celestial, haciéndose eco en las laderas. ¡Oh, Kunti! Este niño será igual en fuerza a Indra e incluso al mismo Shiva. Su nombre será Arjuna y propagará su fama por todas partes. Subyugará a múltiples poderosos reyes y aumentará enormemente la prosperidad de vuestra dinastía. Agni, Shiva e Indra se sentirán complacidos por los servicios de este niño. No tendrá igual en poder y será famoso en los 3 mundos. Al escuchar esta y otras profecías sobre la futura grandeza de Arjuna, los rishis de aquella montaña se llenaron de gozo. Profirieron bendiciones mientras reverberaban los tambores celestiales y llovían flores de los cielos. Muchos dioses y sabios celestiales aparecieron ante Kunti y ofrecieron bendiciones al niño. Solamente los rishis ascetas eran capaces de verlos, pues aparecían en sus formas etéreas, de pie en sus cuadrigas y sobre las cumbres de la montaña. Esa maravillosa visión sorprendió a los rishis, que se levantaron con las palmas unidas. Pandu se sentía dichoso. Ahora tenía 3 hijos sin par. Viendo el maravilloso resultado de la bendición de Durvasa, decidió pedirle a Kunti que usara el mantra una vez más y convocara a otro poderoso dios. Sin embargo, cuando volvió a acercársele, Kunti rehusó. Oh, hombre de sabiduría, incluso en momentos de emergencia las escrituras no permiten que una mujer tenga relaciones con más de 3 hombres. ¿Has olvidado la norma? Me degradaría si tuviera relaciones con otro. El rey quedó en silencio. Kunti tenía razón. Decidió no pedir más hijos y siguió viviendo pacíficamente en el bosque con sus 2 esposas. Los 3 hijos crecían de manera exuberante, cuidados por ellos. Un día, Madri quiso hablar en privado con Pandu. Mi señor, no me quejo de que me trates menos favorablemente que a Kunti. Aunque soy superior por nacimiento, no tengo queja alguna. Mi única preocupación es que no tengas hijos míos. Madri encontraba su situación insoportable. Ninguna princesa de su estirpe había dejado de tener descendencia. Kunti tenía 3 hijos. Madri había oído que la esposa de Dhritarashtra, Gandhari, había dado luz a 100 hijos en Hastinapur. Y sin embargo ella, la legítima esposa de un gran héroe, carecía de descendencia. Pidió a Pandu que solicitara a Kunti que le enseñara el mantra. Madri explicó que era demasiado vergonzosa para pedírselo directamente, puesto que Kunti era su rival. Pandu miró compasivamente a su joven esposa. Querida dama, he estado pensando en lo mismo. No osaba preguntar porque no estaba seguro de tus sentimientos. Ahora que sé lo que sientes,
Indudablemente hablaré con Kunti. No creo que se niegue. El monarca fue de inmediato a hablar con Kunti. Le habló de los sentimientos de pena de Madri y le pidió que fuera amable con su otra esposa. Pandu dejó claro que él también deseaba más hijos que garantizaran el bien de la raza, incluido su propio bien y el de la misma Kunti. Kunti estuvo de acuerdo con su esposo y le dijo a Madri: «Recitaré el mantra para beneficio tuyo. Piensa por favor en alguna deidad de la que desearas un hijo». Madri pensó cuidadosamente. Lo más seguro es que Kunti solo le permitiera usar el mantra en una ocasión. Si invocaba a los inseparables dioses mellizos Ashvini, tendría 2 hijos de una vez. Mientras estaba pensando en los dioses, estos aparecieron ante ella rodeados de un resplandor celestial. Tímidamente solicitó que se unieran con ella para concebir hijos, y los dioses se mostraron de acuerdo. Engendraron en Madri 2 hijos de belleza incomparable, que recibieron los nombres de Nakula y Sahadeva. Al nacer, la voz divina dijo: «Estos virtuosos y considerados hijos superarán en energía y belleza incluso a sus padres celestiales». Con 5 hijos divinos, Pandu pensó que el futuro éxito de la dinastía estaba asegurado. Los rishis se encargaron de todos los ritos de iniciación de los muchachos a medida que iban creciendo raudamente. Al cumplir 1 año parecían tener 5. Pandu estaba abrumado de felicidad al comprobar la extraordinaria fuerza, belleza y energía de sus hijos. Los niños eran los favoritos de los rishis y jugaban como 5 Gandharvas descendidos a la tierra. Los hijos de Pandu se convertirían en valientes arqueros capaces, incluso a su tierna edad, de enfrentarse a los furiosos leones de la montaña. Los rishis les enseñaron todas las facetas del conocimiento védico. Les asombraba contemplar cuán rápidamente crecían los niños, como lotos floreciendo en un lago. Pandu y sus esposas ofrecieron plegarias al señor Vishnu por su gran fortuna, mientras seguían viviendo en la región de los Himalaya, criando con afecto a sus hijos.